Hola, buenas tardes. Vamos a ver un examen, en concreto el examen de la convocatoria 151-21 del grupo C1 de la Generalitat Valenciana, que hace poco que ha sido realizado, hace unas semanas. Y vamos a ver en concreto la Ley 39/2015, unas preguntas sobre esta ley. Aprovechamos el examen, como siempre, para explicaros la Ley 39. La primera pregunta de este examen decía: señala la respuesta correcta de conformidad con la Ley 39/2015 de 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Vale, a partir de ahora, Ley 39/2015. En su apartado A, ahora dice: a los efectos previstos en esta ley tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas los grupos de afectados cuando así se establezca reglamentariamente. Este apartado A es falso por el final, ¿vale? Por lo que dice cuando así se establezca reglamentariamente. Porque la capacidad de obrar que está regulada en el artículo 3 de esta ley 39/2015, concepto fundamental, un concepto del derecho civil, capacidad de obrar. ¿Quién tiene capacidad de obrar ante la administración pública y ante cualquier otro acto jurídico? Pues según nos dice la Ley 39/2015, ¿vale? En su artículo 3, apartado C, ¿vale? Dice: a los efectos previstos en esta ley tendrán capacidad de obrar ante las administraciones públicas los grupos de afectados cuando la ley lo declare así expresamente, y que no se establece reglamentariamente, sino que se establece de forma expresa por parte de la ley quién tiene capacidad de obrar. ¿Vale? Insisto, artículo 3, capacidad de obrar, dice: cuando la ley así lo declare expresamente, su apartado C, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurídica y los patrimonios independientes o autónomos. ¿Vale? Artículo 3, apartado C. De esa capacidad de obrar, lo importante es que sepáis que se declara de forma expresa por la ley. Apartado B dice: las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas. Esta también es falsa, porque ese salvo que hay ahí sobra. Bueno, no lo he comentado, pero en, eh, en el vídeo de YouTube, abajo en los comentarios, estarán estas preguntas por escrito para que las podáis seguir. ¿Vale? Entonces, repito, apartado B dice: las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes desde las administraciones públicas quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas. Es falsa, porque precisamente la ley 39 en su artículo 2, apartado 2, B, que es el artículo que trata sobre el ámbito subjetivo de aplicación de la ley, es decir, a quién va dirigida, a quién se aplica esta ley 39/2015, nos dice precisamente que esas entidades de derecho privado vinculadas a la administración pública quedarán sujetas a esta ley 39/2015 únicamente cuando ejerzan potestades administrativas. Si no están ejerciendo potestades administrativas, esas entidades de derecho privado no se regularán, no se les aplicará la ley 39/2015. Con lo cual, apartado A, falso; apartado B, falso. Apartado C dice: se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.
Esta es la verdadera. El apartado C es el verdadero y es el artículo 4 de la ley que estamos viendo, de la ley 39 de 2015, artículo 4 que trata sobre el concepto de interesado en su apartado C, ¿vale? Y la D, que claro es falsa ya, dice reglamentariamente cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta ley. Este apartado B es falso, como os he comentado, porque dice reglamentariamente y no es a través de reglamentos, no es a través de esta forma reglamentariamente, sino solo mediante ley se podrá establecer trámites adicionales o distintos a los que contemple la Ley 39/2015, porque como lo he explicado muchas veces, el incluir trámites adicionales, trámites diferentes a los de la ley, es un cambio significativo en la Ley 39 y en cualquier ley, y por lo tanto ese cambio se tiene que realizar mediante ley y no a través de un reglamento. ¿Y por qué a través de ley? Porque a través de ley exige mayores porcentajes y es más complicado llevar a cabo estos cambios. ¿Vale? Con lo cual, fijaros ya en este examen que acaban de poner en la oposición, donde en una misma pregunta el apartado A, B, C y D son artículos distintos. Hasta ahora estábamos acostumbrados a que en una pregunta nos tuviéramos que enfrentar a un solo artículo, pero aquí ya empiezan a combinar en una misma pregunta, como esta, artículos distintos. En concreto, el artículo 3, ¿vale? El artículo 2, el artículo 4 y el artículo 1 de esta ley, ¿vale? Con lo cual la dificultad del examen de esta forma de preguntar se ve incrementada porque nos exige en cada pregunta sabernos 4 artículos de forma correcta y no solamente uno como pasaba antes, ¿vale? Fijaros que esto acrecienta la dificultad de la oposición. Luego pregunta 1, insisto, la correcta es la C, donde dice se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído, perdón, resolución definitiva. ¿Vale? Pregunta número 2. ¿Vale? Pregunta 2 dice, señale también la respuesta correcta, ¿vale? Señale la respuesta correcta de conformidad con la Ley 39/2015. Apartado A dice, la comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, solo será obligatoria cuando así esté previsto reglamentariamente. Fijaros que esta también es falsa por lo mismo de antes. No es cuando esté previsto reglamentariamente, sino es cuando esté previsto en una norma con rango de ley. Esto está regulado en el artículo 19 de esta ley 39/2015. Repito, artículo 19 en su apartado primero. ¿Vale? La comparecencia de las personas, vuelvo a insistir, ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos. Ya sabéis que la comparecencia se puede realizar por esas dos vías y es válida de las dos formas. Solo será obligatoria cuando así esté previsto en una norma con rango de ley. Artículo 19. Apartado B. Dice, la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos
cualquiera que sea su forma de iniciación. Esta es verdadera y la Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla a los interesados en todos los procedimientos independientemente de cómo se inicien, si por parte de la Administración, de oficio, o por parte del interesado. ¿Vale? Verdadera, artículo 21, apartado primero. Apartado C. Dice, cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 6 meses. Esta es falsa. Y esta es una pregunta que la están usando ahora muchísimo. Está en el artículo 21 también, en su apartado tercero. Y aquí lo que dice es que cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, este será de 3 meses, no de 6 meses como dice ahí. Cuando leáis el artículo 21 os fijaréis que dice que en primer lugar será el plazo de resolución, será el que dicte el que establezca el procedimiento, perdón. Si no dice nada, ¿vale? Serán, como dice aquí, 3 meses, ¿vale? También hay otro plazo que son 6 meses, ¿vale? Ya, leeros el artículo 21, y veréis las tres posibilidades que os estoy comentando. Y el apartado D, ¿vale? Que es el falso, ¿vale? También es falso. Dice, el plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder en ningún caso de 6 meses. Es falsa porque hay un salvo ahí que dice, salvo, ¿vale? Que una norma con rango de ley establezca uno mayor, o así venga establecido o previsto en el derecho de la Unión Europea. Artículo 21.2. ¿Vale? Con lo cual, insisto, miraros el artículo 21, ¿vale? Las tres posibilidades, apartado 1, ¿vale? Apartado 2 y apartado 3, lo suelen preguntar bastante, y luego el artículo 19, ¿vale? De esta ley. Pregunta 3. Pregunta 3 dice, señale la respuesta incorrecta en relación con el artículo 32 de la Ley 39/2015. Artículo 32 trata sobre la ampliación. Les trata sobre la ampliación de los plazos. Y estamos buscando la respuesta falsa. Apartado A dice, en ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento. Este apartado A es verdadero. Está en el artículo 32, apartado 3 de esta ley. Tenéis que tener claro lo que dice. En ningún caso, bajo ningún concepto, jamás, nunca, podrá ser objeto de ampliación un plazo que ya está vencido. La ley 39 no lo permite, no se puede ampliar un plazo que ya está vencido. Lo han preguntado bastantes veces y han puesto que sí que se puede ampliar y no se puede ampliar un plazo que ya está vencido. ¿Vale? Luego dice que los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación, es decir, si yo solicito una ampliación de plazo, ¿vale? A la administración pública, tanto si me lo conceden como si me lo deniegan, no puedo hacer nada, no puedo presentar ningún recurso, salvo, como os dice ahí, sin perjuicio del procedente contra la resolución que pone fin al procedimiento administrativo. Luego, apartado A es verdadero, esta pregunta 3. Apartado B dice,
tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse en todo caso antes del vencimiento del plazo de que se trate, verdadero. Y tanto la petición del interesado como la decisión de la Administración de si amplía o no el plazo, de si concede o no esa ampliación, tienen que producirse antes de que ese plazo se agote, vence. Si no, no tiene sentido. No tendría sentido, como hemos dicho, una petición de un interesado sobre un plazo que ya está vencido. Y tampoco tendría sentido que la Administración contestara de que sí que se puede ampliar un plazo si el plazo ya ha terminado. Apartado C dice: la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados una ampliación de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de terceros. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados. Esta es verdadera también. Artículo 32, apartado 1. Esta es básica, es decir, que la Administración puede conceder de oficio o a petición del interesado una ampliación del plazo, y esa ampliación del plazo no puede superar nunca, en ningún caso, la mitad del plazo que ya existía. Es decir, que si el plazo eran 10 días, yo solicito una ampliación de plazo y la ampliación de plazo no podrá ser superior a 5 días, que es la mitad del plazo inicial, que eran 10 días. Por supuesto, esa ampliación de plazo, para que sea válida, no puede ir en contra, no puede perjudicar los derechos de terceros y deberá ser comunicado a los interesados esa ampliación del plazo por si quieren durante esa ampliación llevar a cabo algún tipo de acción jurídica con la Administración en este procedimiento administrativo. Y el apartado D sería la falsa, la que estamos buscando, dice: la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido no se aplicará a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España. Fijaros que esta es claramente falsa. ¿Por qué? Porque precisamente dice que la ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido no se aplicará a los procedimientos tramitados en las oficinas diplomáticas, consulados, etcétera. Y la ley dice justo lo contrario, que en esos casos es cuando sí que se puede aplicar esa ampliación de plazos. ¿Por qué? Pues por sentido común, porque son procedimientos que se realizan en el exterior con la complejidad que ello conlleva. Hay que solicitarlo a oficinas consulares, a los consulados, a las misiones diplomáticas y también, ¿vale?, en casos de procedimientos que se sustancian, que se llevan a cabo, que se realizan en el interior, en España, pero que tienen algún trámite que se lleva a cabo en el extranjero. Entonces, en estos casos, la ley sí que permite ampliar los plazos por el tiempo máximo permitido. Por lo tanto, este apartado D es el falso. Entonces, esta pregunta sí que sigue la pauta de los exámenes antiguos, donde en una misma pregunta solamente se analiza un único artículo, que es el artículo 32 de la Ley 39/2015. Entonces, está el artículo 32 en su apartado 1, en su apartado 2 y en su apartado 3. Sabiéndonos este artículo, podríamos contestar perfectamente esta pregunta, ¿vale? Y la última pregunta, ¿vale?, de este vídeo
para que no se haga muy largo. La pregunta 4 dice, señale la respuesta verdadera según el artículo 35.1 de la Ley 39/2015, ¿vale? Eh, Dice, serán motivados con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Sabéis que últimamente este artículo está siendo preguntado de forma pues muy habitual. Artículo 35, la motivación. Pero la motivación, ¿vale? Especial, porque dice con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho. Apartado A dice los actos que limiten derechos objetivos e intereses legítimos. Es falso, porque han cambiado la palabra subjetivos y han puesto objetivos. Lo que hay que motivar son los actos que limiten derechos subjetivos, derechos míos como persona, ¿vale? Y los intereses legítimos míos. ¿Vale? Luego, los actos que limiten derechos subjetivos e intereses legítimos, no los actos que limiten derechos objetivos, como ponen en el examen, para equivocaros. Apartado B dice los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados. Este es falso. Lo que hay que motivar no son los actos que acepten las pruebas propuestas por los interesados, porque si aceptan las pruebas propuestas por los interesados, bienvenido sea. Lo que habrá que motivar son los actos de la Administración que rechacen esas pruebas propuestas por los interesados, ese rechazo, lo que hay que motivar, ¿vale? Porque es lo que va a crear, digamos, que el interesado no esté de acuerdo y normalmente presente el recurso correspondiente. Si le aceptamos las pruebas, el interesado se va a callar y no va a decir nada, va a estar feliz y contento. Apartado C dice, los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. ¿Vale? Esta es la verdadera, ¿vale? Esta es la verdadera, es decir, hay que motivar con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho los acuerdos por los cuales se aplica la tramitación de urgencia ¿de qué? Del procedimiento administrativo. Ya sabéis que el procedimiento administrativo se puede realizar de forma ordinaria o de forma simplificada, ¿vale? De ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias. Y el apartado D, que será el falso también, dice los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa. Este es falso también, porque no son las potestades regladas, no es el ejercicio de las potestades regladas, de las potestades establecidas, lo que hay que motivar, sino lo que le preocupa a la Administración es motivar las potestades discrecionales, la arbitrariedad que he explicado muchas veces, contra la que está luchando siempre la Administración, ¿vale? La arbitrariedad, la discrecionalidad. ¿Vale? Entonces ahí tenéis que estudiaros en este caso el artículo 35, ¿vale? De esta ley 39/2015. Bueno, pues nada, con estas 4 preguntas acabamos este vídeo, ¿vale? En los próximos 2 vídeos pues seguiré analizando esta ley 39/2015. Bueno, nada más que agradeceros como siempre vuestra atención, animaros, sobre todo a las personas que son un poco más mayores, que cada vez hay más preparándose para la oposición. Y nada, cualquier duda, cualquier consulta, pues me lo podéis comentar por cualquiera de las vías establecidas, ¿vale? Un fortísimo abrazo y cuidaros mucho. Hasta luego.